le quiero agradecer al ingeniero Yurandir, que va a compartir con nosotros hoy el cultivo del cebollín. Para el grupo que tenía el cultivo del cebollín, no se preocupe, vamos a hablar del tema más adelante. O sea, digamos, no tuvieran presentaciones esta semana para evitar que tengan otra actividad en que distraerse y puedan dedicarse directamente a sus exámenes. Entonces, pues el ingeniero Yurandir conoce bastante del tema, él trabajó por mucho tiempo en la exportación de cebollín y pues eso es lo que yo lo invité por la experiencia que él tiene. Aparte que también pues nos acompañó en la maestría ahí de docencia y de enseñanza, ¿verdad? Que tuvimos en la escuela. Aunque él trabaja en producción, pero igual, él siempre ha colaborado en docencia y pues por eso es que está con nosotros el día de hoy. Entonces, Yurandir, gracias y pues yo creo que podemos empezar. Hay 29 y vamos a ver qué pasó con el resto de jóvenes que no se han conectado. Entonces podemos iniciar. Gracias, Yurandir. Bueno, vamos a empezar ahí. No sé si ya logran ver ahí la presentación, jóvenes. Sí. Buenos días, vamos a empezar con el día de hoy. El cultivo del cebollín es un cultivo que en Guatemala está muy poco tecnificado. Encontramos cebollín en los mercados, pero generalmente esta siembra no es tecnificada, pero puede llegar a ser un cultivo de exportación de los no tradicionales, pero sí se exporta. Nosotros, en la empresa en que yo trabajaba, pues se sembraban 3 manzanas semanales de cebollín. Todos iban toda la producción era con destino a Miami. Era el único lugar que se exportaba. Pero, como les digo, lamentablemente es un cultivo que no está del todo desarrollado en Guatemala porque los que siembran lo siembran de una forma, se podría decir, artesanal o muy poco tecnificada, y entonces no se logra alcanzar el máximo rendimiento. Como lo han visto ustedes aquí en la escuela, que lo hacemos trasplantado, pero eso no es muy efectivo. Para Estados Unidos, Green Onion es cebolla verde. Entonces vamos a empezar con alguna pequeña descripción. Las raíces pues se producen en la base del tallo, son fasciculadas y poco abundantes. Fasciculadas quiere decir que no tienen una raíz principal. Pueden llegar a medir de 30 a 45 centímetros y se pueden desarrollar en 30 centímetros horizontalmente, o sea, sí desarrolla bastante raíz. La principal característica de es de que no forma bulbo y no se puede reproducir por división. ¿Qué quiere decir? De que no podemos, como la cebolla, que podemos sembrar una cebolla y esa nos va a reproducir 5 o 6 individuos nuevamente. En el cebollín no. Cada hoja tiene una base larga y carnosa que se une estrechamente con la base de las hojas de las demás. Forma un pseudotallo porque no es un tallo verdadero. El tallo verdadero del cebollín, al igual que la cebolla, es esa pequeña parte donde se unen las raíces con el tallo, que es un disco. Ese es el único tallo que hay. Ya todas las hojas son envolventes, forman un pseudotallo. Las hojas son tubulares. De ahí vamos a ver más adelante que viene su nombre técnico. Y pueden medir de 25 a 35 centímetros de largo y 5 a 7 milímetros de diámetro. El tallo floral es hueco y cilíndrico, parecido a las hojas. Termina en una umbela de pedícelos cortos y forma ovalada. Es muy poco común que en Guatemala logremos obtener una floración del cebollín por nuestras condiciones climáticas. Generalmente vamos a encontrar que primero la hoja se va a emborrachar, se va a marchitar y no vamos a lograr obtener floración. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa del cebollín es el tallo
pseudotallo de la hoja, ¿no? Pues, pertenece a la familia Amaridaceae y su especie es Fistulosum, que Fistulosum viene de fístula, que es algo redondo. Género Allium es del mismo género de las cebollas, y la especie en Fistulosum. Hay otra especie de cebollín, pero esta tiene la característica que sus hojas no son cilíndricas, sino que son aplanadas y sí se puede reproducir por hijos, sí se puede reproducir separando, pero no. No se puede reproducir así por reproducción asexual, digamos. Entonces el nombre común es cebollín tipo japonés. Esto pues era esto que les describí es para que conozcan más o menos cómo es el cultivo. Es una planta que tiene un alto contenido de carotenoides, vitamina C, vitamina B9, agua y vitamina B6. Y como todas las liliáceas, su contenido de azufre es alto. Es por eso que al cortar la hoja del cebollín, pues vamos a sentir, al igual que la cebolla, que nos lloran los ojos, porque el azufre reacciona con el agua que hay en el ambiente y forma algunos compuestos que contienen azufre como ácido sulfurhídrico. Entonces eso hace que nos lloren los ojos. Es alto el contenido y por eso al cortarlo, pues se siente esa sensación en los ojos. Es muy demandado en el mercado. Es una cebolla sin cabeza y tallo largo. En Guatemala se utiliza la variedad Parade de Bejo, que permite altas densidades. También se puede encontrar Nebuca, aunque tiene un tallo más corto. Tiene bastante aceptación en el mercado. La verdad es que el cebollín, entre más largo es la parte blanca que tiene, es mejor. Hay otra variedad que se llama Tokyo Long White, que no tiene casa comercial en Guatemala, que es Kitazawa Seeds, pero esta se caracteriza por tener un pseudotallo blanco que puede llegar a medir hasta 5 pulgadas, que es lo atractivo para el mercado internacional, que entre más largo el pseudotallo y menos hoja verde tenga, es lo que hace atractivo. Cultivo se puede sembrar todo el año y su densidad es de 2.8 a 3.4 millones de plantas por hectárea, lo que, teniendo un 90% de establecimiento de la planta, podríamos decir que necesitamos de 3.2 a 4 millones de semillas por hectárea. Eso, una libra trae de 190,000 a 220,000 semillas. Es una semilla muy pequeña y la cosecha pues es todo el año. Para el mercado se dan manojos de 5 a 10 unidades y las unidades pues son desde 1/4 de pulgada hasta 1 pulgada de diámetro, las que se ponen en los manojos. El órgano de consumo está compuesto por el pequeño tallo, que es recubierto por las partes envainadas de las hojas y que conforman el falso tallo blanco o pseudotallo, que es muy similar al puerro. Esto, si nosotros a este cultivo, si lo aporcamos, si lo calzamos, si le juntamos tierra en la base, vamos a ir haciendo también de que el tallo pueda ser un poco más largo, porque al no tener esta parte de la hoja contacto con el sol, entonces no hay fotosíntesis y eso hace que el tallo se vuelva más largo. Se va poniendo esa parte blanca un poco más largo. Se puede usar como condimento y ensalada, pero nosotros principalmente lo hemos visto que se usa para churrascos. La característica de estas variedades, que son
de exportación es que no forman ningún tipo de cabeza, son totalmente cilíndricas. Ya vamos a verlo más adelante. Aquí lo pueden ver ustedes que es totalmente cilíndrico y no tiene el bulbo que nos forma la cebolla, ¿no? Entonces, lo atractivo del mercado es que entre más larga es la parte blanca, y para ellos es más atractivo. Aquí en Guatemala encontramos a veces en el mercado mucho cebollín que tiene hasta cierto punto cabeza. Eso para el mercado internacional no es aceptado. Ellos quieren un fuste recto, cilíndrico, como el que está aquí. Si nosotros tenemos un suelo que no es profundo y nos encontramos con problemas de humedad y se endurece, vamos a formar un poquito de resistencia al crecimiento. Entonces esta parte de abajo del cebollín se va a achatar, se va a deformar y va a formar una pequeña cabeza cilíndrica y que no es aceptada en el mercado. Aquí en Guatemala, pues no importa, aquí en el mercado local es aceptable. Sin embargo, para exportación necesitamos tallos rectos. Es un cultivo que se adapta bien a temperaturas medias de 18 centígrados, aunque tolera muy bien las bajas temperaturas. Ustedes van a encontrar en la literatura que dice que no resiste heladas. Sin embargo, en el área de Parramos, donde estaba la empresa que yo trabajaba, sufrimos, pues en el tiempo que trabajé yo ahí, unas 7 u 8 heladas, y la verdad es de que se comportó bien. No tuvimos problema con temperatura que llegó incluso a 2 grados centígrados. Se adapta a alturas sobre el nivel del mar de 1000 a 2000 metros. Sin embargo, arriba de 2000 metros se puede cultivar. Lo que les decía aquí, de suelo bien drenados, preferiblemente francoarenosos y abundantes en materia orgánica, para que sean suelos sueltos y no tengamos ninguna resistencia al crecimiento y que el fuste se forme cilíndrico y no haya ninguna deformación. Puede sembrarse todo el año. Es sensible al fotoperiodo. ¿Qué quiere decir? De que en los días cortos podemos encontrar que el ciclo se alargue, y en los días largos encontramos que el ciclo se reduce. Generalmente en días largos el cebollín está llegando a su punto a los 75 días, y en días cortos como los de diciembre puede que lleguemos a 85 o 90 días. Entonces es la única diferencia, es que vamos a planificar siembra todo el año, considerar que en los días cortos se va a ir alargando el ciclo, y en los días largos pues vamos a tener un ciclo de 75 días. Pues aquí tenemos unas fotos de preparación del terreno, que lo primero es arar. Esto que está aquí era residuos de puerro, y ahí se estaban enterrando cuando se pasa el arado, que pues el objetivo del arado es cortar el suelo, voltearlo y mezclarlo para disponer al cultivo un suelo pues suelto, que no sea un impedimento para un desarrollo normal. Después del arado pues ya viene la rastra, que la rastra, el objetivo es terminar de mullir y pulir el suelo, porque como aquí estamos viendo que era una siembra tecnificada, necesitábamos tener el suelo totalmente parejo, digamos, pulido, para poder después encamar, pasar a una máquina encamadora. Entonces esta semilla, como pueden ver ustedes, es una semilla de tipo ortodoxa. ¿Qué quiere decir esto? Semillas ortodoxas que estas pueden perder hasta el 95% de su humedad, y
estar en buenas condiciones. Es una semilla muy pequeña que, estando refrigerada, alargamos su vida útil. Aquí está refrigerada, un cuarto frío que se mantenía a 5 centígrados. Entonces, si nosotros tenemos semilla en refrigeración, es antes de la siembra, pues por lo menos unas 24 horas antes, sacarla para que empiece a ambientarse. Pero estas semillas ortodoxas que les digo que pueden perder hasta el 95% del agua y están en buenas condiciones, que todas las semillas de hortalizas se comportan igual, al almacenarlas en temperaturas de 4 a 6 centígrados, alargamos su vida útil. Entonces, para sembrar el cebollín de una forma convencional lo podemos hacer por trasplante, y como lo hacemos aquí en la escuela, porque sembramos poca área, se puede trasplantar en hileras, dejando de 15 a 20 centímetros hileras y de 2 a 4 centímetros entre plantas. Y pues con la siembra directa se marcan las líneas a lo largo de la cama del cultivo, dejando de 15 a 20 centímetros entre hileras, y colocamos las semillitas de 2 a 4 centímetros, teniendo el cuidado que no enterremos más de medio centímetro la semilla para no tener problemas de emergencia, porque podríamos encontrar alguna resistencia, principalmente si nuestro suelo tiene alto contenido de arcilla y nos descuidamos con el riego. Entonces se va a formar una capa dura que va a ser difícil que la plúmula rompa esa tensión superficial si lo dejamos muy enterrado. Esto es si la siembra la hacemos de una forma tradicional. Sin embargo, ya una siembra mecanizada, pues aquí tenemos un conformador que va formando las camas. Estas camas aquí tenían 50 centímetros de ancho y de 15 a 20 centímetros de alto. Aquí este conformador tenía una tolva. En la tolva se incluía un fertilizante de inicio que generalmente era alto en fósforo, y pues la dosis iba a variar de acuerdo a los requerimientos. Entonces aquí tiene unas cuchillas que iban volteando el suelo, y aquí en estas bandejas se distribuía el abono o fertilizante que se aplicaba en el momento. Y bueno, se formaban. Esta es la sembradora, que tenía 3 tolvas. Aquí está la faja de descarga, que cada hilera de siembra dejaba 3 hileras de semilla. Aquí una hilera de siembra, 2 hileras de siembra y 3 hileras. Pues quiere decir que a lo largo del surco se distribuían 9 hileras de planta. Esta sembradora, pues aquí se podía calibrar de acuerdo a lo que se usaba. Nosotros usábamos 12 libras a 12.5 libras por manzana, que si ustedes miran los datos que les presenté anteriormente, más o menos coincide con la densidad que se pedía. Entonces esta sembradora se podía sembrar una manzana en 3 horas y media, cosa que a mano nos llevaría unas 20 gentes y casi una semana. Entonces esta es la zapata que va a la sembradora abajo. Aquí descargaba una hilera de semillas, aquí descargaba otra y aquí descargaba otra. Aquí tenía sus patines, digamos, que eran los que iban abriendo el surquito. Una condición importante para la siembra o para el trasplante, ya sea mecanizada o a mano, es que siempre debemos tener una buena humedad en el suelo para que la semilla encuentre condiciones ideales y no empecemos ya con un déficit hídrico ahí. Entonces, aquí se mira cómo marcaba las hileras para sembrar. Estos triangulitos que estaban aquí
servían para ir tapando las hileras y la semilla quedaba distribuida aquí a todo lo largo. Más o menos por metro cuadrado tendríamos una densidad de 370 unidades. Aquí podemos ver ya cómo quedaba de forma mecanizada la siembra. Y ahora vamos a pasar a las plagas y enfermedades. La verdad que el cebollín es un cultivo que pues tiene plagas, pero las más importantes, una de las más importantes es la alternaria. La alternaria porri, que es considerada como una de las enfermedades más importantes en el cultivo de cebolla, en este caso en el cultivo de cebollín. La alternaria forma lesiones foliares en el follaje. Aquí las pueden ver ustedes, es un círculo pues blanco al inicio, este va creciendo hasta formar una mancha púrpura, que de hecho también es conocida como alternaria o mancha púrpura. El principal problema de esta enfermedad es de que pues va reduciendo la tasa fotosintética y eso hace que pues se retrase el desarrollo del cultivo y si no se controla, pues llegamos a perder la hoja, que es la parte principal del cebollín. En la cebolla es distinto porque ahí el bulbo es lo que buscamos comercializar, aquí no. Aquí si nos afecta la hoja, pues vamos a tener pérdidas en el cultivo, porque es lo atractivo del cebollín, ¿verdad? De que el consumidor lo busca por la hoja. La alternaria nos puede atacar en cualquier etapa del cultivo, incluso de 10 o 15 días de emergencia después de emerger, la podemos encontrar ya. Entonces sí tenemos que tener cuidado de estar sondeando, porque si nos ataca a una edad muy temprana, vamos a tener pérdidas totales. Si nos ataca a una edad de 30 o 35 días, pues vienen brotes nuevos de hojas, vienen hojas nuevas, y pues manejando una nutrición adecuada y estimulando, vamos a hacer que las hojas nuevas pues vayan creciendo. Pero cuando nos ataca muy pequeño, pues podemos perder completamente la planta y ya no hay oportunidad de manejarla. Entonces por eso es importante el monitoreo de esta enfermedad. Como es un cultivo con alta densidad en días lluviosos, en la época lluviosa, es bueno disminuir la densidad de siembra. Yo les dije que más o menos de 380 individuos por metro cuadrado en verano podríamos pasar a 300 o a 280 individuos por metro cuadrado en invierno. ¿Para qué? Para favorecer la aireación y que esto no mantenga nuestro cultivo húmedo. Entonces la alternaria es una de las enfermedades más importantes. Después la otra es esta peronóspora o mildio velloso, causada por aquí me faltó la A, por peronóspora destructor. Es una enfermedad que se puede presentar en cualquier estado de desarrollo de la planta igual, y la principal condición para que esta enfermedad aparezca es de que mantengamos un exceso de humedad y durante el día exista una alta temperatura. En los días lluviosos es cuando tenemos más riesgo que nos aparezca la peronóspora, porque llueve un día antes, llueve toda la noche y al día siguiente, durante el día, tenemos una temperatura muy alta. Esto es el clima ideal para que se desarrolle la peronóspora. Si nosotros manejamos riego por goteo en nuestro cultivo,
vamos a reducir la incidencia de peronóspora. Si manejamos riego por aspersión, lo aconsejable es regar el cultivo durante la madrugada y no durante la noche para que no mantenga mucha humedad la hoja y evitar con esto esa condición de que alta humedad y alta temperatura produzca el desarrollo de la peronóspora. Esta enfermedad se caracteriza por este pequeño micelio que no sé si lo logran ver ahí, que se mira el micelio. Son anillos que se van formando alrededor de la hoja. Es un micelio velloso de color de gris a violeta, lo que hace que finalmente la planta, aquí tenemos ya plantas afectadas por peronóspora, hacen que se vaya volviendo amarillenta la hoja, se va secando y se va muriendo. Si nosotros no controlamos la aparición de los primeros síntomas y no aplicamos el control de manera inmediata, en 2 o 3 días nosotros podríamos perder con la peronóspora el total de la plantación. Es difícil el control porque la verdad que es una enfermedad muy violenta. Con alternaria pues tenemos más tiempo para manejarla. En verano pues con reducir las frecuencias de riego ya empezamos a manejar la alternaria. La peronóspora no, es una enfermedad muy violenta que en 2 o 3 días puede causar la pérdida total. Entonces esta es una enfermedad que hay que estarla monitoreando y con los primeros síntomas que aparezcan empezar el tratamiento. Nosotros lo que hacíamos era cuando aparecía un parche, unas 2 o 3 hojas con signos, se eliminaban completamente todas las plantas de alrededor y se sacaban del área, porque esta era una medida preventiva y digamos una práctica cultural que evitaba empezar a utilizar químicos porque son caros y si no, nosotros llegamos a concluir de que haciendo esta acción de sacar prácticamente todas las plantas que estuvieran alrededor de la planta contaminada, lográbamos detener el avance de la enfermedad. Entonces, eso hacía de que tuviéramos un mejor control de la enfermedad, pero sí la peronóspora, tanto en cebollín como en cebolla, es una de las enfermedades más violentas. Aquí en la escuela no tenemos peronóspora, afortunadamente no tenemos, no hay presencia de peronóspora, sí de alternaria. Hay otras enfermedades menos importantes, Fusarium, que ataca en los primeros estadios, la roya, que también es igual que las royas con círculos rojos. Podríamos tener alguna botritis de la hoja que puede afectar el cuello, pero es muy poco común. Esclerotium podría aparecernos, Stenphilium también, pero no son muy comunes. Si nosotros no tenemos suelos bien drenados, sí puede aparecer problemas de bacteria, principalmente Erwinia. Es más en invierno, pero no es muy común. Realmente no es muy común. Estas enfermedades son más comunes de cebolla porque forman bulbo. En cambio, en el cebollino es menos común. Sí pueden aparecer, pero no son importantes. Las más importantes es alternaria y peronóspora. Aquí seguimos con plagas que
El minador de la hoja es una de las principales. ¿Por qué? Porque lo mismo afecta a la hoja, y el principal atractivo para el consumidor del cebollín pues es la hoja y el fuste. Entonces, si se nos daña mucho, pues afectamos la calidad. Pues el minador es una larva que crece dentro de la hoja, y al ir alimentándose va haciendo estas galerías. Generalmente una larva pues no causa mayor daño, pero si nosotros no controlamos, 2 o 3 larvas sí pueden incluso llegar a destruir la hoja. Al igual que con las enfermedades, si nos ataca el minador en edades muy tempranas, podríamos llegar a perder totalmente el cultivo. Si ataca en edades ya grandes, pues hay suficiente área foliar que podría ser insignificante el daño, pero si nos ataca a los 15 o 20 días, con pocas hojas, podemos perder buena parte de la plantación. Esta es una de las plagas más importantes. Sin embargo, últimamente el trips pues ha ido cobrando importancia, y la infestación se hace presente cuando hay unos puntos de color verde claro en la hoja. ¿Eso qué quiere decir? De que con el aparato bucal el trips causó una lesión que al cicatrizar se pone así, y esto sí es visualmente no es atractivo para el consumidor. Entonces, el trips lo vamos a encontrar pues si la presencia es alta, lo podemos ver incluso hasta volando. Estos insectos pues son pequeños, principalmente el trips tabaci es más pequeño que el franquiniela. Lo vamos a encontrar adentro de las hojas, ahí en la envoltura. No los vamos a encontrar generalmente afuera. Tenemos que abrir la planta, llegar a las axilas, ahí vamos a encontrar los trips escondidos. Por eso es de que su control es difícil, porque a veces con un químico no llegamos ahí, pero se puede usar un sistémico. Aquí no estoy hablando yo de control, porque generalmente los productos para el control de plagas y enfermedades van cambiando de acuerdo a la norma que se va actualizando, y algunos van saliendo del mercado. Pero el trips sí es uno de los cultivos más importantes. Incluso puede llegar a transmitir algún virus en cebolla, que de momento pues no es muy común en Guatemala. Aquí podemos ver estas ninfas de aquí del lado izquierdo. Es el trips tabaci, que es más pequeño que el franquiniela occidentalis. Generalmente antes se encontraba solo este trips en cebolla. Hoy ya podemos encontrar que es un poquito más grande que este. Sin embargo, sigue siendo pequeño, pero sí es visible al ojo humano. Aquí pues se mira un daño por trips en la hoja, y como les vuelvo a repetir, el daño es estético y eso castiga la calidad. Pero sin embargo, también al existir estas lesiones en el área foliar, se va dañando se va afectando la capacidad fotosintética, la tasa fotosintética baja, y eso incide en el ciclo total del cultivo. Uno debe evaluar qué tanto es el daño, porque si no es mucho el daño, no se hace control, porque si las lesiones no son muchas, no nos va a afectar la hoja. Entonces, no hay ese daño estético. Podría tomarse la decisión de no hacer ningún control, sino de lo contrario se tiene que hacer principalmente
Si el TRIPS ataca en estadios de la planta muy pequeña, también puede causar la muerte de esta porque daña la hoja y ya no hay fotosíntesis. El minador y el TRIPS son las plagas más importantes en el cebollín. De ahí nos podría aparecer esta mosca de la cebolla, que esta aparece pues en el suelo y consume se come el pseudotallo y causa la pérdida total de la cebolla. Vamos a ver como que se cae la hoja y se pierde totalmente la planta. Es poco común, es más común en cebolla, pero podríamos encontrar que aparece esta mosca, la cebolla Delia antigua, pero no es muy común. Incluso larvas de mosca común podrían causar un daño muy parecido a la de la mosca de la cebolla, que se alimenta de esa parte blanca del fuste y hace que la planta se muera. No es poco común, pero sí puede afectarnos. Esto pues con un buen control de plagas del suelo pues, se evita. Es la ventaja, que se controla rápidamente. Generalmente pues afectan otras plagas, los nematodos nos van a afectar, pero en menos proporción. Pueden aparecer gusanos en la hoja, generalmente gusanos de lepidópteros, que no son una plaga principal, pero sí puede ser secundaria, y el gusano soldado, el cogollero, el trozador, incluso el falso medidor o el medidor pueden aparecer. Generalmente aparecen más en época seca, cuando no hay otros cultivos a los que puedan atacar, pero no son de importancia. La verdad es de que es muy baja su aparición. Podemos tener problemas con ácaros, pero tampoco es un cultivo que sea muy atractivo para los ácaros, y pues el exceso de humedad puede que existan babosas, pero tampoco es una plaga de importancia en el cebollín. Entonces, como aquí era un cultivo pues tecnificado, se hacían los controles, se pueden hacer con una pulverizadora de bajo volumen. Aquí esta pues aplicaba 200 litros por manzana, y es un tractor alto que tiene más de 1 metro de altura para que no dañara las hojas. Entonces aquí lo miran, ahí va pasando y no causa daño en las hojas. Entonces todo el marco de plantación estaba diseñado para que el tractor pues aplicara completamente. Una aplicación con un equipo como estos puede llevar de 15 a 18 minutos por manzana. Pues aquí estas son unas fotos de la bodega donde se almacenaban los productos, y ahora vamos a entrar a lo que es la nutrición vegetal. La verdad es de que antes de comenzar cualquier proceso de fertilización, pues es recomendable realizar un diagnóstico de la disponibilidad de los nutrientes en el suelo. También podemos realizar un análisis foliar si se considera necesario, o con la experiencia uno va encontrando a simple vista alguna deficiencia en la planta de acuerdo a los síntomas que está presente. El cebollín pues es un cultivo que demanda principalmente nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y calcio. Principalmente, no quiere decir de que no tengamos que hacerle sus suplementos de otros micronutrientes. Complementar la nutrición vegetal con aminoácidos es recomendable. Los aminoácidos pues son productos orgánicos que la planta produce por sí misma, pero
a la planta le cuesta. Estos son importantes para combatir el estrés y estimulan la producción de clorofila. Entonces, por lo tanto, al aplicar aminoácidos de forma exógena, digamos, o sea, que nosotros se lo apliquemos, contribuimos a un mejor desarrollo foliar. Entonces hace que la planta pues esté más activa. De hecho, los aminoácidos se consideran bioestimulantes porque van estimulando el crecimiento. Con el cebollín pues es importante mantener un aporte de nutrientes en forma sostenida porque el rendimiento final va a depender de que el cebollín crezca constantemente. Entonces, si tenemos goteo, pues hacemos la aplicación por fertirriego, y si regamos por aspersión, hacemos fertilizaciones al voleo de forma manual. De hecho, si se tiene goteo, pero es época lluviosa, debemos siempre tener considerado hacer aplicaciones de fertilizantes al suelo de forma al voleo, que yo creo que ya ustedes saben de que estas fórmulas que no son 100% solubles son más baratas que las solubles. Entonces tenemos que aprovechar la época lluviosa para cambiar de el tipo fertilizante y reducir los costos, porque si está lloviendo, pues hacemos nuestras aplicaciones de forma manual sobre la mesa del cultivo. Generalmente, pues los requerimientos son 200 kilogramos de nitrógeno, 90 de fósforo y 180 de potasio por hectárea de los principales nutrientes. La diferencia entre la cebolla y el cebollín es de que con el cebollín no tenemos problema con la aplicación de nitrógeno porque no vamos a deformar el bulbo. En cambio, en la cebolla, si nosotros hacemos aplicaciones de nitrógeno, altas aplicaciones de nitrógeno después de los 45 o 50 días, podríamos llegar a que el bulbo no sea de forma esférica, sino que alargado. Y en cebolla eso se le conoce como cebolla tipo torpedo porque se alarga. Eso es debido al haber aplicado nitrógeno ya en una fase que pasa los 50 días. Con el cebollín no tenemos problema. De hecho, podemos aplicar sulfato si fuera necesario para darle un color verde intenso a la hoja. Es preferible aplicar en cebollín el sulfato en una etapa temprana para que no nos cause una hoja que se ponga dura y que se quiebre al momento de la manipulación. La cosecha pues es en cebollín, es la parte más complicada porque demanda bastante mano de obra. Ese es el principal obstáculo, digamos, para sembrar cebollín, que sí debemos de considerar de que en el cebollín vamos a tener una alta demanda de mano de obra. Por decirles, una persona al día con experiencia puede hacer unos 600 o 700 manojos. Y si estamos hablando de que un manojo va de 8 a 10 unidades, pues más o menos para cosechar una manzana necesitamos unos 500 jornales, porque es algo tedioso y dependiendo de las condiciones, así van a avanzar. En verano se avanza más que en invierno, porque en invierno es más difícil hacer la preparación. Pues aquí ven ustedes que el personal disponía de agua potable para su consumo, estaba la unidad de lavado de manos, estaban los sanitarios móviles y
pues aquí tenemos un equipo donde hay tijera y cuchillo, que servía la tijera para cortar la raíz y el cuchillo para cortar la hoja. Aquí vemos aquí están haciendo un pelado de la hoja, un pelado del cebollín, porque hay que quitar las hojas viejas, que están generalmente marchitas y en senescencia, entonces se quitan para ir dejando en buena presentación el cebollín. Como era todo, había que hacerlo de manera eficiente, pues aquí se pasaba una cuchilla que levantaba todo el cebollín para que después la gente lo arranque y ya lo lleve a su lugar de trabajo para hacer esto. Aquí ustedes miran, está dejando limpio el fuste del cebollín de las hojas que están secas, luego pone el hule y de ahí ya mete los manojos en el cajón, corta la raíz, mete los manojos en el cajón y ya tienen esta presentación, que esta presentación es para exportar para el mercado nacional. Pues no se corta la hoja y generalmente no se corta la raíz. Esto después de aquí se iba al empaque donde ya se lavaba. Aquí pueden ver ustedes, y aquí cada canasta pues llevaba 48 manojos, pero eso era por la forma de pago, que se pagaba por canasta hecha, por caja hecha de 48 manojos. Entonces así se recibía. Pues aquí es una vista general de cómo se ordenaba la cosecha. Por decirles, para que se tomen una idea, 90 agentes, dependiendo las condiciones, podían hacer de 1,000 a 1,100 cajas, cada caja de 48 manojos. Aquí es importante mantener hidratado este cebollín, porque si es una planta que se deshidrata rápido, entonces si la actividad es intensiva, debemos de tener una fuente de agua. Aquí en este caso pues se tenía una pipa donde se tomaba agua para ir a hidratar el cebollín, y al nomás recolectarlo pues inmediatamente se mantenía en la sombra ahí hidratado, para que ya después lo recogiera el camión. Ya el camión se le va a la planta empacadora donde se lavaba y ya se procesaba. Pues aquí pueden ver la extensión que se tenía. Y aquí hay más fotos de lo que estaban haciendo. Este es un panorama. Aquí el personal pues tenía su sombrilla para evitar el sol, ¿va? Para que rindieran. Aquí vemos las calles totalmente limpias, que generalmente no se usaba herbicida porque no estaba permitido. No se permite el uso de ningún herbicida, se hacía la limpia a mano. Y era otra actividad que demanda bastante mano de obra. Por decirles, tal vez para mantener limpia una manzana se necesitaban unos 80 jornales para mantenerla así como está aquí. Y bueno, pues esto es lo que así de manera rápida, porque solo teníamos una hora, es los que les podría hablar del cebollín. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Yo tengo una, Yorandir, con la digamos, hidratación que se hace. ¿El agua es solo agua potable o tiene algún producto para evitar? Porque realmente cuando hablaste de las plagas, enfermedades, las bacterias en el cultivo no es digamos, susceptible,
pero ya en cosecha sí ya podía haber algún problema. De una manera, a veces se maltrata el tallo por ser cilíndrico, ¿no? Y entonces bueno, sí. es suave, entonces podría haber una contaminación de un tipo de Erwinia o tal vez otro tipo de bacteria. Bueno, sí, de hecho, sí tenés razón, el agua tenía cloro, que en ese entonces era permitido el cloro a 50 partes por millón. Hoy ya cambió la norma y yo creo que no permite aplicar agua con cloro. Creo que ahora hay que usar amonio cuaternario o algún otro compuesto, pero ahí en ese entonces sí se aplicaba cloro a 50 partes por millón, porque era para hidratar la hoja. Para el lavado de manos, la norma dice que no debe exceder 25 partes por millón. Entonces sí, el agua de hecho tenía cloro porque se debe garantizar que el agua sea potable, ¿va? Entonces la adición de cloro es cabalmente para eso, para asegurarnos que el agua no vaya a ser también un contaminante y al cultivo, aunque el agua, si es un cultivo de exportación, se le tienen que hacer los análisis físicos, químicos y biológicos para garantizar que es 100% potable. Pero aún así, la norma manda que hay que aplicarle cloro. Como les digo, ahorita yo no estoy muy seguro cuáles son los compuestos que están permitidos, pero por lo que yo sé, el cloro ya no está permitido, pero no estoy seguro. Habría que ver cómo está la norma para exportar, porque como es cultivo de exportación hay que cumplir con la norma, ¿va? Para el país que uno está exportando. Pero sí, esa agua sí tenía cloro. Gracias. Jóvenes, pregunten, porque la presentación que nos dio Yurandí, pues nos dio bastantes aspectos importantes de la experiencia que él obtuvo durante 18, casi 20 años de trabajar en exportación de cebollín. Por eso fue que yo, pues ahí sí que aprovechando que tenemos este recurso en la escuela, digamos, de experiencia, pues no nos viene a hablar solo de lo que ha leído, sino de lo que también ha experimentado. Y aparte, lo interesante del cultivo también es que es mecanizado. O sea, si ustedes se dieron cuenta, desde la siembra y casi hasta la cosecha, porque al final, pues las personas lo sacan, porque tampoco no lo puede echar la máquina, pero sí participa una máquina antes de la cosecha. Entonces, es una, digamos, una tecnología que no es fácil de manejar. O sea, digamos, hay que tener muchos criterios a veces de campo técnicos para no echar a perder una extensión pues de las manzanas que dijo, 3 manzanas por semanales. Imagínense al año cuánto es. Es una cantidad enorme. Entonces, y además la densidad con que tiene el cebollín. O sea, digamos, es bastante la producción. Entonces, si hay preguntas, por favor, háganlas, porque como les digo, a veces nosotros en la escuela, cuando somos estudiantes, pues a veces solo nos conformamos con lo que nos dan, pero no debemos de preguntar más. O sea, cuando tenemos dudas, tenemos que salir de ellas, porque ustedes no saben si les va a tocar trabajar en alguna exportadora, y a veces no necesariamente en el cultivo, pero hay experiencias que se pueden, ahí sí que utilizar en cultivos similares. O sea, digamos, y las normas de exportación son bien exigentes. O sea, yo trabajé mucho en las normas de exportación de ornamentales. En hortalizas, pues, fue un poco de preparación en el extranjero, pero en la exportación ya acá es diferente, es diferente. Cambia un poquito las normas. Sé que tiene... Sí, Reuna, por favor. Fíjense que ese es otra especie.
asexualmente es otra especie que es Schanosporium, la verdad no muy me acuerdo el nombre ahorita, pero es otra especie, es un cebollín que la hoja no es cilíndrica. La hoja, si ustedes le quitan la punta, van a verla así cilíndrica. Esa no, esa es una hoja plana y es un cebollín más delgadito que crece menos. Ese sí se puede reproducir de forma sexual, esta no. Este cebollín japonés solo por semilla. El otro es otra especie, no es una variedad, es otra especie. Es otro género, o sea, es una planta del mismo género, pero diferente especie. Se conoce también, pero es diferente. Incluso ahí, ese se le va cortando, a la otra especie se le va cortando la hoja. Se le va cortando ahí mismo. 10 o 12 cortes al año, ¿no? Este es un solo corte. Y la otra es más delgada la planta y la usan más para comidas así como sopas y chomín y cosas así, comida japonesa. En cambio como les dije ahí, es más usado para condimento, y aquí pues nosotros lo usamos principalmente para churrascos y van a ver cebollitas. Generalmente ustedes en el mercado miran que el cebollín que hay tiene un poquito de cabeza, pero eso es porque lo que yo les hablaba de que la falta de humedad y el manejo que se le da al suelo hace que él mismo se deforme por la resistencia que encuentra la raíz al irse hacia abajo. Entonces eso hace que se vaya expandiendo, y es lo que miramos, que a veces es un poco cabezón. No debiera de ser cabezoncito el cebollín, va a ser totalmente cilíndrico. El que mencionas posiblemente sea como un mini puerro, ¿verdad? Sea muy, digamos, por el tipo de hoja. O sea, el puerro sí tiene la hoja más aplanada. Sí. Y se usa para ese tipo de sopas. Sí, fíjate que yo en Guatemala no lo he visto, lo vi en un jardín que tenían cebollín, pero yo no lo he visto como cultivo aquí en Guatemala, no muy hay. El único que se cultiva es este japonés, ¿va? Porque el otro no, pero yo lo vi en una casa y por eso es que lo conozco. De ahí solo lo que he leído, que es muy similar a este, pero la densidad es otra, que es una planta que digamos que es perenne. Okay. Todo un año, en cambio esta 80 días ya no hay nada. Excelente. Bueno, yo creo que sí, diga José. No sé si apunté mal. Mencionó que en la cosecha se necesitaban aproximadamente 500 jornales, ¿no? Sí, porque fíjate, una caja tiene 48 manojos. Es más o menos una persona te hace 10 cajas al día. Entonces, si multiplicas esas 10 cajas por los 48 manojos, por el promedio de 8 unidades que tiene cada manojo, te va a dar cuántas unidades al día. Y si hablamos que una hectárea puede llegar a tener hasta 2.8 millones de individuos, más o menos de 500 a 600 jornales para cosechar. Pero es rentable, el cebollín realmente es rentable, porque una manzana da aproximadamente 270,000, 250,000 manojos. A 1.25, a 1.50 o un quetzal es rentable. Ya, muchísimas gracias. Ingeniero, sí, con una pregunta. Aquel día estaba realizando un trabajo y, por ejemplo, aquí una de las plagas más importantes es el trips, ¿verdad? Y cuando yo estaba leyendo decía que el trips se ve favorecido cuando se realizan altas aplicaciones de nitrógeno.
Y esa era la investigación, el trabajo era en tomate, pero no sé si esto se aplica aquí en cebollín. Pues fíjate que ese dato sí te lo debo porque realmente no lo pude yo, en la experiencia que tuvimos, nunca lo pudimos relacionar con las aplicaciones de nitrógeno. Nunca lo relacionamos con eso, entonces no te podría decir si se ve favorecido. Lo que sí es cierto, que el TRIPS se ve favorecido por el clima cálido. Eso sí es más seguro que en la época seca hay más TRIPS que en la época lluviosa. De hecho, cuando viene el invierno, uno en cebollín sabía que la incidencia del TRIPS iba a bajar. Nosotros en ese entonces, pues, hacíamos aplicaciones para el TRIPS. Ya hay un producto que yo creo que ya incluso ya no se usa, que era el Desis, y el que sí se está usando todavía es el Espinosada, pero en invierno nosotros sí bajábamos las aplicaciones porque la incidencia era menor en invierno que en verano, digamos, que en época seca. Pero con relación a las aplicaciones de nitrógeno, sí no te podría dar ese dato como experiencia personal porque no tengo datos si realmente responde a eso, ¿va? En tomate, pues es un cultivo diferente y incluso el exceso de nitrógeno en tomate, pues también causa que la planta se crezca demasiado, pero en cebollín no te podría responder si el dato ese es cierto, ¿va? Lo digo como experiencia, sí te puedo decir que en verano incrementa la presencia de TRIPS y también de ácaro, en invierno baja. Correcto. Gracias, ingeniero. Solo disculpe, solo con el último, ¿será que podría hacer el favor de repetir los datos de los días, cuando días cortos y días largos, se enoja un poco la señal? En días cortos, el ciclo podemos que estar cosechando, digamos que uno para decidir cuándo se cosecha, o sea, para sacar un dato de cosecha, y nosotros pues se agarraban 2 metros de cultivo y se seleccionaban las unidades que ya estuvieran arriba de un cuarto. Entonces decía uno, sacaba uno un factor de cosecha y ese factor era que por lo menos nos diera 0.55 cajas por metro. Entonces ese factor de 0.55 en la época de verano se alcanza promedio a los 75 días. ¿Qué época? No, perdón, de verano, pero no. Es en la época de días largos, se alcanzan los 75 días, que más o menos es de marzo a septiembre, por ahí, que hay días relativamente largos. De ahí, conforme se acercan los días cortos, ese factor de 0.55 se va alcanzando a los 80, a los 85 y a los 90 días, que los días cortos, pues el día más corto del año es el 21 de diciembre, ¿va? De hecho, ahorita estamos en días cortos. Entonces, vamos para días largos, que son en junio. Entonces, en días cortos, el ciclo de vida puede llegar hasta los 90 días y en días largos puede reducirse a 75. Pero eso nosotros lo determinábamos por el factor de cosecha, ¿va? Que al hacer los sondeos y hacer un muestreo de cosecha, el factor 0.55 se alcanzaba en menos días cuando hay días largos. No sé si te expliqué. Sí, ingeniero, ahí quedó más claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, gracias, Llorentes. Yo creo que están más preocupados por el examen
de investigación ahorita. Yo sé que les interesa el tema, pero de repente en cebolla vamos a ir de una manera relacionando también, aunque no es lo mismo el mismo manejo, pero hay algunas cuestiones que sí pueden ser algo similares, más que todo el manejo de las plagas. Y lo otro quedó muy claro en cuanto a la mecanización de las densidades, a la calidad, a esto que es bien importante lo que estabas diciendo, la fisiología lógicamente en días largos pues tiene más chance, tiene más luz, entonces la planta va a acelerar más, ahí sí que es su madurez, y en los días cortos pues tiene menos luz y ahí va a ser más lenta, y las temperaturas de hecho cambian, ¿no? Si estamos en días largos, las temperaturas normalmente cuando estamos en la canícula, las temperaturas son altas, o sea, digamos, son altas, sí. Ahorita en el mes de diciembre, enero, febrero, las temperaturas son bajas. Entonces, hay mucha relación, lógicamente, la fisiología enfocada a los factores ambientales. Y lo que decías del TRIPS tiene mucha correlación en cuanto a la nutrición también. O sea, los tejidos pueden ser más suaves, de una manera la planta pues es mucho más atractiva, y entonces sí tiene relación. Wesley creo que preguntó en cuanto sí, como te digo yo, nunca lo determinamos, ¿verdad? Ya, correcto. De hecho, por decirte un dato antes de terminar, el TRIPS a veces no se le aplicaba mucho porque el daño no era significativamente económico, ¿verdad? Entonces decíamos, no, dañó las primeras 2 hojas, esas al manipularlo y prepararlo se pelan más, se quitaban. Entonces decíamos nosotros, no afecta, y cuando uno hacía el manojo no excedía del 5% del daño de la hoja, entonces se aceptaba a nivel de exportación más, y fíjate que lastimosamente perdí la ficha de exportación, la estuve buscando y no la encontré, porque se las quería mostrar para que vieran cómo, ahí está todo, para cómo era la ficha, para decir cómo querían el cebollín, pero no la encontré, pero si la encuentro te la mando para que se la subas. Por favor, sí, porque esa información, como te digo, a veces no se encuentra tan fácil, porque es un cultivo que en Guatemala tal vez no muchos se dedican a la producción, ¿va? Entonces, esa información normalmente, de hecho creo, y ahí sé que el dueño de esta empresa era extranjero, ¿va vos? Entonces ellos son bastante celosos con la información que tienen, que la traen de Estados Unidos, pero aquí la guardan bastante y le prohíben a veces a uno, hasta le hacen firmar cartas de no divulgar secretos de a veces de la misma empresa. Ellos les llaman secretos de empresa, pero bueno, así es la cosa, ¿verdad? Pues fíjate que, de hecho así es, nosotros las variedades guatemaltecas no las sembrábamos nosotros, sino que esa Tokyo Long White, que se tenía acceso a la variedad porque uno siempre debe ser curioso, pero aquí antes de llegar a la empresa les quitaban las etiquetas a los botes. Para que uno no supiera qué variedad era, ¿no? Estaba codificada. Correcto. Pero por ahí averiguamos. Sí. Porque el envío sí lo llevaba, ¿va? Ajá, sí. Pero sí. Al final, sí, las personas tal vez que trabajan con el cultivo no se dan cuenta porque pues a ellos no les interesa tanto y también tal vez no tienen, pero ya los técnicos o los que tienen que ver con la parte de incluso de la operación de exportación, pues lógicamente sí ya tienen que ver los datos porque eso sí se declara en el MAGA, son parte de los requerimientos de lo que se está en la hoja de envío, digamos, o hay un requisito ahí sí, para importar sí tiene que declarar uno que está importando. Correcto. Bueno, entonces la presentación te la voy a mandar. Hoy sí ya la pasé a PDF para que no haya el problema que hubo con la hidroponía, porque así no les cuesta. Gracias, Durandí, te agradezco mucho. Bueno,
Vamos, el pues, tiempo jóvenes. y la experiencia que nos compartiste. Está bien, muy amable, feliz día y buen provecho. Bueno, jóvenes, buen día y suerte en el examen. Así Vale. Pero No se me desconecten los muchachos todavía, solo quiero hacer un par de aclaraciones con el examen para que no hayan ahí malos entendidos. Oye, solo va a quitarnos sin mucho Bueno, ahí tiempo. estamos, pues. Gracias, vos. Buenos días. Primero, jóvenes, en el examen les fue muy mal, en el examen de Google Form. Bueno, no sé, posiblemente estaban confiados. Entiendo que, miren, pues, yo cuando hago las preguntas, a mí me interesa que ustedes aprendan, pero no me interesa tanto la memorización, me interesa el análisis. Y yo sé que no les gustan mis preguntas porque no son capciosas, de verdad no son capciosas, sino son para analizarlas. Y solo les voy a dar un ejemplo, con la papa. Bueno, hablamos de la papa y que la solanina era lo que le da el color verde y todos se fueron a solanina, ¿verdad? Sin embargo, no era esa la respuesta. ¿Por qué? Porque primero decía que la semilla sexual de la papa servía para los fitomejoradores para crear materiales resistentes a las bacterias. Lógicamente, para bacterias no tan fácil se puede crear un material resistente. ¿Por qué? Más para Ralstonia solanacearum. Ralstonia solanacearum está en el suelo. Entonces, la semilla de la papa, si tiene contacto con la bacteria, lógicamente se va a infectar. Y recuerden que están llevando fito que las bacterias, la reproducción es tan rápida porque es una reproducción por fisión binaria. Entonces, las colonias crecen rápido. Entonces, es difícil crear una variedad resistente a una bacteria, principalmente Ralstonia. No digo que no se pueda crear tal vez para una que sea de foliar, por ejemplo, una Pseudomonas syringae o Pseudomonas solanacearum, que es la que debería de afectar a la papa. Ese era un análisis. El otro era que decía que en ausencia de luz se presentaba la solanina. No es en ausencia de luz, es en presencia de luz. Entonces, ese es el análisis. Entonces, la respuesta era que ninguna era correcta. Esa era. Entonces, solo para mostrarles esa. Y el bono. Yo sé que esa foto yo no se las había dado, pero sí lo mencioné. Cuando hablamos de semilleros, y yo no sé si fue en la práctica, que hablamos de semilleros, o al inicio creo que fue cuando les presenté las familias de las hortalizas, cuáles se reproducían sexualmente y cuáles asexualmente. Y les comenté la experiencia de reproducir la cebolla asexual. Y ahí la foto era bien clarita y era una cebolla que se reprodujo asexualmente y que produjo como 6 tallos. Ahí se parecían a cebollín, pero no era cebollín, no era puerro, como ahí decía. La mitad contestó correcto, que era la bonificación, contestó correcto, que era cebolla. O sea, digamos, y así me puedo ir con otras preguntas que me les digo que posiblemente a veces ustedes solo lo relacionan con la palabra que escucharon que era correcta, pero a veces el análisis de la pregunta es diferente. Entonces solo eso. Y ahora con el costo de producción, algunos pues estuvieron preguntando ahí de que por qué, miren, solo me recuerdo de 2 casos que les puse menos de 25, porque lógicamente yo vi que pues el costo no estaba tan completo, pero a los que me pusieron costos de producción un poquito más amplios, que ya no era, yo no lo había pedido tan así como que gastos administrativos, la mayoría no toma en cuenta mano de obra. Cuando en un costo de producción, el 40-45% del costo de producción es mano de obra. A veces solo pusieron insumos, entonces el costo estaba incompleto, pero aún así yo les puse la nota completa, que eran 25, que era el 100%. Y a los que les puse un poquito más, 30-35, fue porque realmente habían hecho costos mejores, o sea, sí excedieron, digamos, a lo que yo había pedido. Entonces, y si no, no gana nadie, o sea, digamos, porque realmente sí no le fue bien. Entonces, esa es la aclaración en general del examen. Yo sé que ahorita no quieren saber porque eso ya pasó y lo que quieren es ganar el de hoy, pues está bien, pero miren, solo les quiero decir que, miren, esfuércense, yo sé que se están esforzando con su cultivo de práctica,
Y normalmente yo sí soy muy, en ese sentido, muy consciente del esfuerzo que hacen y de lo que han hecho, unos más que otros, y así va a ser proporcional la nota de práctica al esfuerzo que ustedes han hecho. Así que ustedes mismos se puedan autoevaluar si han hecho las cosas, no digo bien, porque estamos aprendiendo, o sea, digamos, algunas han salido experiencias o de lo que hayan hecho, sacaron una experiencia, por eso es que la guía está ahí y los objetivos que hayan alcanzado, que hayan aprendido, porque a mí me interesa que digan que algo aprendieron, o sea, que no me van a decir al final que pasaron de noche y solo cumplieron y ta. Entonces, esa es nada más la reflexión, jóvenes, disculpen. Al final, pues era una hora está programada, pero de verdad, la plática del cebollino estuvo muy interesante, la vamos a recapitular cuando vemos la cebolla el día miércoles, y el puerro, que es lo que falta, de las liliáceas. Y por favor, solo quiero saber cuántos están pendientes de presentar, qué cultivos están pendientes de presentar para poderlos ya programar ahorita y decirles cuándo y que se preparen. Esta semana yo dije que me iba a ver para no quitarle la atención en sus cursos. Solo sé que está... ¿Perdón? Los de cebollín. Cebollín, va, con Cebollín me lo voy a negociar porque pues ya nos dieron una presentación y pues quizá varias de las cosas que están ahí en teoría las podían haber dicho ustedes, pero creo que la práctica, lo que nos dio, los datos que nos dio Yurandis, miren, excelente, de verdad. Hay muy buen material ahí de Cebollín. A ver, ¿qué más está pendiente? Yo sé que los mini vegetales también. ¿Sí? Sí, ingeniero. Va, ¿qué más está pendiente? Ahorita reporten, porque si no ya no los programo. Y alcachofa, ingeniero. Esa va a ser ya la única. ¿Perdón? ¿Alguien habló? La ocra, Inge. Ocra, también. Ok, alguien dijo fresa, no sé si... También fresa, ingeniero. Ya tienen fresa. Ok, pucha, que todavía faltan varios. El melón, Inge. Melón, lo tienen también. El melón es uno de los cultivos que yo vamos a empezar el lunes, vamos de la otra semana, vamos a empezar con cucúrbitas. Entonces le entramos a la otra semana a cucúrbitas, yo creo que nos va a llevar la semana, porque bueno, ahí está el pepino y zucchini que se va en esa semana con el melón, y es ya estamos en la 1 de febrero, pues ya estamos ahí. Entonces, por favor, para la siguiente semana, la que viene, toca melón y vamos a completar con cucúrbitas el miércoles. Entonces, para la siguiente semana, que es la segunda casi de febrero, vamos a tener que salir vamos a dejar de último a mini vegetales, que es en la 3ª semana de febrero. Creo que ahí terminamos. En la 3ª de febrero terminamos con mini vegetales y con ocra y con alcachofa. Con alcachofa en la 3ª semana, y ocra y fresa nos vamos en la segunda semana, y el melón en la 1ª semana de febrero. Entonces, ahí estamos. Solo, no se me van a escapar ahorita, disculpen, la semana solo voy a tomar la asistencia, aunque realmente ya se me escaparon unos aquí, solo vemos 32, son 36, no están 4. Por favor, activen, y entre más rápido activen, así se van a desayunar y a estudiar. Cuidado, se asusta con las ojeras, Inge. Los miro como tecaídos, desvelados y no sé qué. Vamos a ver, ahí estamos. No sé. Sí, hombre. Está bien. Ronaldo. A ver, estamos. Bueno, los que no activen es porque ya se salía. Yo ahorita tomo y nos vamos a desayunar, porque tampoco he desayunado. Vamos a ver, no. Bueno, ahorita no digo quién va. Bueno, 1, 2, 3 y listos. Bueno, buen provecho pues, y pónganle ganas, que les va bien en investigación.